Voy a dejar en mute Transmitiendo.
Vamos a dar inicio a esta actividad. Pedimos a los presentes, por favor, tomar asiento y silenciar sus micrófonos, sus teléfonos celulares. Muy buenos días, señoras y señores. En nombre de la Universidad Autónoma de Chile, en especial de su Facultad de Administración y Negocios, la Vicerrectoría de Sede y la Secretaría Regional Ministerial de Trabajo y Previsión Social Araucanía, damos inicio al conversatorio titulado Una mirada al empleo desde la Araucanía. A través de estas actividades, la Universidad Autónoma de Chile, junto a su Facultad de Administración y Negocios, buscan contribuir al crecimiento y en especial al desarrollo de la Araucanía y del país, haciendo eco de la misión planteada en sus lineamientos institucionales. Esta actividad se presenta como un conversatorio que tiene como propósito analizar el mercado del trabajo y la evolución del empleo, así como evidenciar brechas existentes y establecer proyecciones para la región de la Araucanía, a través de sus diferentes actividades productivas y bajo la influencia de las distintas variables que inciden en la contratación de trabajadores y cómo ha influido la política pública en estos aspectos. En esta ocasión saludamos la presencia del doctor Emilio Guerra, vicerrector de sede Temuco de la Universidad Autónoma de Chile, el señor Patricio Sáenz, Cofré, Seremi de Trabajo y Previsión Social de la región de la Araucanía, don Humberto Salas, vicedecano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile, a uno de nuestros invitados, señor Camilo Rosas, director del Observatorio Laboral Araucanía de la Universidad de la Frontera, también al Seremi de Hacienda, señor Patrick Dungan, que se encuentra también hoy presente, al director de CENSE, don Ernesto Salazar, y a Claudina Uribe, gerenta de la Corporación de Desarrollo de Araucanía. A los representantes de los gremios y a todos nuestros invitados especiales, muchas gracias por acompañarnos hoy y a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión de streaming. Para dar comienzo a este conversatorio, invitamos al vicerrector de la sede Temuco, doctor Emilio Guerra, para que nos entregue unas palabras. En las conversaciones que uno tiene normalmente en algún lugar, en algún espacio público en que es posible dialogar ya informalmente, surgen algunas inquietudes de parte de las personas o los actores. Todos ustedes son actores bastante importantes y relevantes para la región. Y así como en un encuentro con nuestro amigo y querido Seremi del Trabajo, don Patricio Sáenz, surgió esta idea. Oye, preocupado él, me dijo, mira Emilio, ¿qué está pasando con el trabajo? ¿Qué está pasando con la relación? Y surgió la posibilidad de realizar este conversatorio. Con estas palabras de inicio quiero saludar especialmente a nuestro colaborador y amigo Patricio, también a los Seremi, a Claudina, y la representante, hay dos mujeres representantes del femenino aquí, nos van a retar, Claudina, que están sentadas. Bueno, y a los amigos de los gremios, por supuesto, a las personas ligadas de una u otra forma a la academia, como lo son nuestros colaboradores para esta ocasión, que va a ser Camilo y Humberto, de la Universidad de la Frontera, Camilo y Humberto de la Universidad Autónoma. El desafío que tenemos y que nos ha impuesto precisamente la agenda del gobierno es poder acelerar al máximo los procesos de reincorporación de las personas al mundo laboral productivo. Y es por eso que se han generado diferentes herramientas que permiten precisamente cumplir ese propósito. ¿Ya? Y viendo las cifras de cesantía de nuestra región, diríamos que estamos bastante tranquilos, podríamos decir. ¿Ya? Sin embargo, sabemos que podemos avanzar más. También hay incentivos que vienen dados por ir y colaborar directamente con las personas. Recientemente también han habido actividades, ¿no es cierto?, de carácter público para ver si esto está funcionando en terreno o no, por parte de la Seremía del Trabajo. Están en Lonquimay, han estado desplegándose por toda la región por
por el PGU, digamos que es re importante, que la gente toma conciencia de los esfuerzos que se hacen por parte del gobierno, del Estado, para que este momento que estamos viendo podamos salir fortalecidos. El gran desafío, sin duda, va a seguir siendo la productividad que nosotros podemos alcanzar en la región, y sobre todo en áreas que son bastante complejas, digamos, también por así decirlo, y con una escasa inversión a lo mejor privada. Ya como hacemos que en la Araucanía la inversión privada pueda aumentar, y con eso también las características que tiene que tener esta en términos de la productividad. Bueno, pero de eso va a hablar Camilo, va a hablar Humberto, va a hablar nuestro Ceremi, y yo solamente les quiero manifestar nuestro agradecimiento a los que están aquí presentes y a los que están viendo por streaming este conversatorio. Así que muy buen provecho, buenos días. Muchas gracias, vicerrector, por sus palabras. A continuación, invitamos a conformar, ¿verdad?, este panel que vamos a tener hoy día en esta actividad. Invitamos al director de la carrera de Ingeniería Comercial y vicedecano, ¿verdad?, de la Facultad de Administración y Negocios, Humberto Salas Jara, quien es ingeniero comercial, mención en Economía y magíster en Administración de Empresas. Humberto es vicedecano, como les comentaba, con vasta trayectoria profesional y académica, es columnista en distintos medios de prensa local y nacional e integra diversas mesas de trabajo, comisiones y consejos en temáticas de empleo, capacitación y estadísticas económicas. Por favor, vicedecano, lo invitamos a pasar al escenario. En esta ocasión, él será el encargado, ¿verdad?, de presentar a quienes también nos acompañan en este conversatorio. Vicedecano, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los invitados. Me voy a saltar los vocativos, ya fueron realizados por nuestro vicerrector. Bienvenidos, como siempre, amigos de la casa. La verdad es que para nosotros siempre es muy grato poder compartir con ustedes en este tipo de encuentros que son de crecimiento para todos nosotros, de conocimiento, ver cómo está hoy día el escenario después de un shock que hemos recibido, ¿cierto?, fuerte estos últimos 2 años, como es una de las peores crisis económicas que ha vivido la humanidad. O sea, es algo de ese calibre lo que estamos viviendo, y hoy día agudizado por todos los temas contingentes y de coyuntura que todos conocemos. Es muy interesante poder también aterrizar esto a cómo todos estos hechos pueden afectar a la región de la Araucanía, que finalmente es lo que nos convoca. En mi rol hoy, entonces, poder moderar este panel que está compuesto por nuestro Ceremi del Trabajo y Previsión Social y por el profesor Camilo Rosas de la Universidad de la Frontera, quienes van a tratar temas muy contingentes. Invitamos a tomar posesión del panel al profesor Camilo, por favor, adelante, te invitamos. Camilo hoy nos acompañará a analizar y primero visualizar aspectos relevantes respecto de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral y brechas de capital humano en la región de la Araucanía. Vamos a analizar luego la contingencia y las acciones de la política pública en el marco de la pandemia, así como las medidas implementadas en este contexto. Y vamos a concluir con algunos análisis relacionados con las expectativas laborales y cómo los distintos sectores proyectan, en base a sus expectativas, la evolución del empleo en los siguientes trimestres, que también es interesante para luego poder en un breve conversatorio cruzar todas estas variables y que cada uno de nosotros nos podamos llevar una visión, ¿cierto?, de cómo se proyecta el mercado laboral en nuestra tan compleja región de la Araucanía, que siempre vive escenarios probablemente distinto al resto de las regiones. Voy a presentar invitamos también, por favor, al señor Ceremi del Trabajo, adelante, a pasar a nuestro panel, para luego presentarlos a ambos. Gracias, Ceremi. Presento al profesor Camilo Rosas. Él es psicólogo, magíster en Desarrollo Local y Regional. Camilo se desempeña como académico en la Universidad de la Frontera y es director del Observatorio Laboral de la Araucanía. Además, desde el 2020 es director del Instituto de Desarrollo Local y Regional. Bienvenido, Camilo, nuevamente a nuestro conversatorio. Además, nos acompaña hoy día nuestro Ceremi del Trabajo y Previsión Social de la región de la Araucanía, señor Patricio Sáenz Cofré. Patricio es contador público y auditor.
es originario de Vilcún, se desempeñó como concejal de la comuna, como subdirector nacional sur de CONADI y además fue parte del directorio de la Asociación de Municipalidades de la región de la Araucanía. Fue seremi del Trabajo en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera y en el ámbito profesional se ha desempeñado como microempresario en el rubro de la madera y la piscicultura artesanal. Así que Patricio conoce los ámbitos públicos y privados claramente y nos va a contar sobre aquello sin duda hoy día. Va a contar cada uno de los expositores con 20 minutos para poder realizar su presentación y posteriormente nos convoca un conversatorio, preguntas, también vamos a abrir un espacio para que quienes estamos acá, para quienes nos están viendo vía streaming, les cuento que hay un auditorio con público con aforo limitado por temas propios de la pandemia, ¿sí? Y que nos hubiese encantado poder invitarlos a todos a que nos acompañaran. Lamentablemente, por la situación actual no es posible. Ya tendremos la posibilidad de poder compartir con todos ustedes. Además, contarles que todo este evento o el conversatorio quedará alojado en las redes de la universidad para poder ser compartido con todos ustedes. Invitamos entonces al profesor Camilo a desarrollar su presentación. Como usted quiera, profesor. ¿Está micrófono abierto o la presentación? También hay un pasa. Gracias. Muchas gracias. Voy a poner un poquito más arriba. Ahí estamos bien, ¿me escuchan, no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Humberto, estimado seremi, por supuesto, Emilio, y a la Universidad Autónoma. Bueno, nosotros vamos a presentar alguna, como dice, hay una mirada al empleo de la Araucanía. Nosotros tenemos en el Observatorio Laboral Araucanía, que yo dirijo, estamos permanentemente haciendo un pulso del empleo en nuestra región. Así que ahí, por supuesto, espero que estos datos ya los presentamos nosotros a finales de enero. Yo digo del año pasado, parece que fue un año anterior cuando volvemos nosotros a las universidades, parece que fue un año nuevo, pero bueno, para nosotros lo es, pero a finales de enero estos datos están muy frescos, así que la idea es pasar rápidamente por los datos porque tenemos 20 minutos y simplemente mostrarles lo más relevante, ¿eh? La idea es que después, por supuesto, podamos tener una conversación e ir profundizando acerca de esta mirada. Bueno, me voy a saltar esto porque en realidad ustedes ya conocen la red de observatorios laborales, ¿cierto? Siempre decimos con mucho orgullo, ¿no? Una idea que nace de la Araucanía y se exporta a todo el país. Así que hoy día tenemos una red en las 16 regiones de nuestro país a partir de una idea que surge en nuestra región. Así que muy orgulloso también por eso, y la idea es producir información, ¿ya? Al principio era como compilar más información y entregar y ordenar. Hoy día ya estamos produciendo información a partir de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral, que es uno de los instrumentos que nosotros tenemos y que levantamos a lo largo de todo Chile. Los datos que yo les voy a presentar hoy día son solo de nuestra región, por supuesto. Hay algunos datos agregados, pero nos vamos a enfocar solamente en esta región. Esto se hizo el año pasado, ahí están los datos del levantamiento, el trabajo de campo que se hace con nuestra universidad. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Básicamente caracterizar, nosotros vamos y les preguntamos, hacemos un doble trabajo, vamos y le preguntamos a quienes dan el empleo, cuáles son las expectativas de trabajo, digamos, del año siguiente, cómo ha estado la contratación, cuál ha sido lo complejo, digamos, qué cosas son difíciles, cuáles son las vacantes difíciles de llenar, por qué no llegan o por qué sí llegan trabajadores, digamos. Esa es un poco la mirada que tenemos, y por otra parte también hacemos una segunda mirada, que son estas entrevistas a actores clave. Seguramente algunos de ustedes probablemente
probablemente lo hayamos entrevistado en alguna ocasión, para poder hacer un zoom, digamos, y profundizar en algunas materias en específico que a nosotros nos importan. En este caso, nosotros no podemos levantar todos los sectores económicos por lo complejo que eso sería, y vamos levantando particularmente a 2 o 3 cada año. Ya esto se hace todos los años, ya llevamos, esta es la tercera versión que yo le estoy mostrando acá. Por supuesto, estamos ahora preparando ya la 4ª versión. Y lo que hacemos básicamente, lo que hicimos básicamente es levantar esta información. Adicionalmente, el año pasado, y eso fue algo bien particular, levantamos los proyectos de inversión, ¿ya? Entonces hubo una mirada también a los proyectos de inversión. En general, los proyectos de inversión que pudimos rastrear tenían que ver con los mandantes públicos, pero nosotros acá en esta región pudimos levantar también varios o muchos de proyectos de inversión privados que son un poquito más complejos de levantar porque la información no está disponible de manera pública, ¿ya? Pero como tenemos buenas redes y con el apoyo siempre de muchos de ustedes que están aquí, nosotros llegamos a los privados y hemos podido levantar también información a partir de eso, ¿ya? En general, nosotros levantamos, como yo les dije ya, 2 sectores que son la industria y el transporte. Esta es una estimación de las empresas que hay y los trabajadores a nivel regional. O sea, la industria manufacturera tiene alrededor de 370 empresas, son 14.000 personas más o menos que trabajan ahí, y el transporte y almacenamiento algo de 342 y 11.000 personas que trabajan ahí. Ahora, este es un resumen de las empresas según dotación y tamaño. Si ustedes se fijan, bueno, en general, en la distribución de las empresas, la mayor cantidad de empresas están entre las micro y las pequeñas, ya sea en industria o transporte, ¿ya? Ahí el color medio anaranjado es el de transporte y el otro de morado, digamos así, es de industria. Así lo veo yo desde acá por lo menos, en los colores. Y fíjense que en las medianas y las grandes hay menor cantidad de empresas. No así los trabajadores, por supuesto, que en general están más en las grandes empresas, ¿ya? En las medianas y en las pequeñas un poco más, en las micros tienen poquita cantidad de trabajadores, ¿ya? Por lo tanto, si bien hay muchas empresas, en las micro y las pequeñas, el empleo o los trabajadores están distribuidos en las grandes empresas, ¿ya? La mayor cantidad. Ahora, una de las cosas que a nosotros nos importa y nos ha importado siempre es la presencia femenina. O sea, nosotros tenemos este enfoque de género permanentemente dentro de los trabajos que hacemos en el observatorio laboral, ¿ya? Y por eso siempre en nuestro reporte van a encontrar un apartado de la presencia femenina en general o de un enfoque de género. Y si ustedes se fijan, ahí nosotros tenemos evidentemente brechas importantes. O sea, la primera brecha que podemos evidenciar en este trabajo es que tanto en la industria como en el transporte tenemos solamente en el caso de industria 23% de mujeres trabajando ahí, en el transporte 14%. O sea, hablamos nosotros de sectores que son altamente masculinizados, digamos, ¿ya? ¿Qué hablar de los proyectos de inversión? ¿Ya? En estos proyectos de inversión solamente el 5% de las personas que trabajaban ahí eran mujeres. Ahora, ¿cuáles son estos principales desafíos? En general hay varias cosas, yo no voy a leer todo lo que está ahí, pero la presentación queda disponible, que ustedes la pueden revisar, pero en general, lo primero, mire, fíjense, derribar los prejuicios y estereotipos de género, o sea que básicamente que las mujeres no pueden hacer esto porque implica fuerza o implica ciertas condiciones que eventualmente no pudiesen desarrollar las mujeres, cosa que simplemente es un prejuicio y un estereotipo. Ha quedado ampliamente demostrado que las mujeres pueden hacer cualquier tipo de trabajo, por lo tanto, en general, cuando hablamos de estereotipo hablamos justamente de eso y de prejuicio. Temas de ambiente laboral, muchas veces infraestructura también que tienen las empresas que no son adecuadas para eso. Adicionalmente, nosotros tenemos, o casi siempre también hacemos un apartado de personas en situación de discapacidad, ¿ya? Y ahí tenemos algunos desafíos también que tienen que ver con la infraestructura, debidamente, y por supuesto, a veces falta de capacitación para generar ambientes inclusivos de los y los trabajadores, ¿ya? No sabemos todavía o no tenemos esa cultura todavía de la inclusión instaurada fuertemente en las empresas. Y también en este caso hemos hecho nosotros un apartado de los jóvenes, porque creemos que, y porque así lo hemos visto, es un grupo que se ha visto bastante afectado, importantemente afectado por la pandemia, porque simplemente no tenían experiencia laboral y dejaron de salir al mercado del trabajo. Entonces se fueron restando. Por supuesto, y en general ahí hacemos este apartado por ello. En general, una falta como dice, hay falta de competencias como compromiso, responsabilidad. Los jóvenes son vistos un poco como irresponsables muchas veces por los y las empresarias, en este caso que nosotros entrevistamos o levantamos esta información, ¿ya?
Bien, con respecto a los proyectos de inversión, que es un apartado aparte, son más o menos lo mismo, ¿ah? Hay sesgos, hay falta de adaptación, en el caso de las personas en situación de discapacidad, poca inclusión, y los jóvenes se visualizan, como ya les mencionaba, como irresponsables. En general, una de las clásicas preguntas que hacemos nosotros en la encuesta nacional de demanda laboral es cómo está, en qué situación está la empresa. ¿Ya? Si ustedes se fijan ahí, esto partió a partir de la pandemia, digamos, porque pusimos ciertas categorías que están operando sin problemas, operando con dificultades menores, operando con dificultades significativas y todas las operaciones o proyectos han sido paralizados. ¿Ya? Fíjense que esto, si mostrábamos los datos del año anterior, el más oscuro que ustedes ven ahí, el rojo más intenso, marrón, no sé cómo decirlo, soy malo para los colores, eran bastante más grandes, ¿no? Hoy día, si ustedes se fijan en la industria, ya no existe ese color, ¿ya? Todas las empresas están operando, algunas con dificultades, pero la mayoría, fíjense, el 50% está operando sin problemas, en el caso de la industria. Por lo tanto, entre comillas, hemos vuelto a una situación más normal, ¿ya? En el caso del transporte también, ¿ya? El 39% está operando sin problemas y un 24% operando con dificultades, pero menores, ¿bien? Por lo tanto, esa es una muy buena noticia comparado con los datos que nosotros habíamos visto anteriormente. Y si ustedes, otra de las preguntas clásicas que hacemos en ENADEL es si en los próximos 12 meses la dotación de los trabajadores de su empresa va a crecer, mantener o reducirse, ¿ya? Y ahí las respuestas son, el azul dice va a crecer, el celeste se va a mantener, el rojo se va a reducir y el último es no sabe, que es como el más intenso, el rojo más intenso. Si ustedes se fijan, en el caso de la industria manufacturera, los empleadores creen que va a crecer, o sea, el 54% nos dice nosotros vamos a crecer el próximo año. O sea, este 2022 lo vemos como positivo, digámoslo así, porque creemos que van a crecer la dotación. Y fíjense, los que van a reducir son súper pocos, son 4%. ¿Ya? O sea, muy pocos creen que nos vamos a reducir en el caso de la industria. En el caso del transporte, más o menos lo mismo, ¿no? En general, hay un poquito menos de expectativa de crecimiento, que es solo el 26%, pero por lo menos se van a mantener. O sea, si sumamos se va a mantener o se va a crecer, son la amplia mayoría de estas dos categorías. Ahora, nosotros como Observatorio Laboral somos una parte importante y trabajamos para, y aquí está nuestro director regional de CENSE presente, trabajamos por temas de capacitación y trabajamos apoyando y por supuesto codo a codo con el CENSE. Y por eso hacemos esta pregunta, que si las empresas en el fondo tienen pensado en invertir en capacitación. Y la verdad es que lamentablemente los datos nos dicen que no. O sea, en el caso de la industria el 25% solo planea invertir, en el caso del transporte solo el 20% planea invertir. Por lo tanto, son cifras que todavía son menores, que a nosotros nos gustaría, por supuesto, que el tema de la capacitación fuese un tema relevante, digámoslo así, en estas industrias, digamos, ¿ya? Fíjense, el 75% y el 80% respectivamente no planea invertir. En el caso de los proyectos de inversión, bueno, se entiende un poco más por qué, porque los proyectos de inversión son un poco más concretos, ¿no? O sea, necesitan gente capacitada que venga, haga el trabajo y salga, ¿ya? Por eso se entiende que hay menor expectativa de capacitación, pero aún así hay un poquito más que en la industria y el transporte. Por lo tanto, también vemos una alerta ahí de la baja capacitación que hoy día existe en estos sectores. ¿Y cuáles son las razones? Bueno, ahí hay dos razones que son las más relevantes. O sea, la empresa dicen que ellos capacitan a sus trabajadores de forma interna, por lo tanto no necesitan invertir en eso, el 27%, y la capacitación no es una prioridad, que eso nos preocupa, por supuesto, el 27% en el caso de la industria. En el caso del transporte es más o menos lo mismo, 30%, y el equipo de trabajo ya cuenta con las capacidades, dicen ellos. Y por supuesto, en el caso de los proyectos de inversión, hay una importante que es otra razón, pero el equipo de trabajo ya cuenta con las competencias, como ya les decía, no necesitan capacitar porque son proyectos más o menos concretos. Ahora, en los ámbitos formativos, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades que nosotros pudimos levantar en este proceso? En el caso de la fortaleza, en la industria, buena formación básica, hay un aumento de la oferta formativa y la cantidad de personas con formación, que es una de las cosas que a nosotros nos interesan también poder mirar.
En general en el transporte es lo mismo, pero hay un fortalecimiento del área de logística y de los proyectos de inversión. En general se dice que nuestros profesionales y técnicos tienen buen nivel de formación, ¿ya? Por lo tanto, bueno, yo vengo de la Universidad de la Frontera, aquí estamos en la Universidad Autónoma, entonces podemos decir que a lo mejor quizás estamos haciendo bien el trabajo sin echarse flores a uno mismo, pero evidentemente eso es lo que nos muestran las respuestas de los empleadores. Y en el caso de las debilidades, bueno, ahí hay una falta de elementos prácticos en la formación, creo que es algo que por supuesto debemos trabajar. En general, especialización en la región e incluso en el país y una larga duración de los programas que dificultan ahí, dice, la adaptabilidad, ¿ya? En general, en transporte falta fortalecer contenidos más complejos. Hay una cosa que a veces siempre miramos cuando conversamos con los empleadores, que a veces la oferta o la formación está un poco desajustada a los requerimientos del sector. Eso es algo que siempre vamos a tener que trabajar. Nosotros, en general, en nuestra universidad al menos, decimos que es un desafío formar profesionales que van a salir en 5 años más, ¿no? Porque lo empezamos a formar hoy día con lo que requieren para hoy, y en 5 años más todo es muy rápido, ¿no? Entonces cambia, y por lo tanto cuando llegan al mundo laboral a veces hay que hacer estos ajustes, y es complejo también poder anticiparse, y es un desafío que yo creo que tenemos también las universidades y quienes formamos. Y en el caso de los proyectos de inversión, ahí sí, en general, los proyectos de inversión se realizan en distintas comunas, no necesariamente, bueno, hay muchos en Temuco, ¿cierto? O acá en sectores con mayor cantidad de población. Pero hay una falta de mano de obra calificada en las comunas alejadas. O sea, las comunas que tienen menos cantidad de personas o están más alejadas del centro en general, de los centros urbanos, hay una alta falta de mano de obra calificada. O sea, es difícil encontrar gente que pueda hacer ciertos trabajos específicos, ¿ya? Bien, en general, fíjense que acá también tenemos una muy buena noticia que, si ustedes hubiesen visto, seguramente los vieron, pero no creo que se acuerden, digamos, de los datos del año anterior. La pregunta es, ¿su empresa tuvo vacantes o contrató personal nuevo? Y en el año anterior era un poco más cruda la cifra. Hoy día sí, o sea, la mayoría de las empresas tuvo vacantes, ¿ya? O sea, en el caso de la industria manufacturera prácticamente el 80%, en transporte el 65%, bueno, y obvio, ¿no? En los proyectos de inversión, como son proyectos puntuales, abrieron casi todos vacantes. O sea, es muy difícil que no tengan vacantes porque son proyectos, digamos, ¿ya? Por eso sale ese 94% ahí. Bien, entonces se está abriendo, o seguramente nuestro Ceremi ahí nos va a contar un poco más el detalle, pero se abrió una gran cantidad de vacantes de empleo y se ha ido abriendo bastante este tema del el mercado laboral, ¿ya? Ahora, la otra pregunta clásica que hacemos nosotros es si la empresa, para llenar esa vacante, tuvo dificultades, ¿ya? Y ahí, lamentablemente, nos encontramos con un gran problema, porque fíjense que el rojo dice que es con dificultades, ¿no? Y en el caso de la industria, el 77% tuvo dificultades para poder llenar las vacantes. O sea, tenían vacantes, pero dificultades para llenarlas. Y en el caso de transporte, un poco menos, pero igual es un gran 44%. Y en el caso de los proyectos de inversión, un 78%. Por lo tanto, acá tenemos un gran problema que, por supuesto, es algo que les invitamos a reflexionar y conversar. Seguramente ustedes tendrán mucho que decir al respecto. Ahora, ¿cuáles son las dificultades? Fíjense, la primera gran dificultad es que simplemente los postulantes no llegaron. O sea, se abrían y no llegaban personas, ¿ya? Cosa que en otros años, por supuesto, no pasaba eso. Y los candidatos, en el caso de la industria, la segunda razón es que los candidatos no tenían las competencias técnicas para poder desempeñarse en el cargo, ¿ya? Fíjense, lo mismo en transporte, no llegaron postulantes, en proyectos de inversión también, escasez de postulantes, o sea, 75% en el caso de los proyectos de inversión, o sea, muchísimo, ¿ya? Y la falta de experiencia. Falta de experiencia y no llegan los postulantes. Eso es el gran levantamiento que nosotros hacemos hoy día con respecto a las dificultades, ¿ya? En general, ¿cuáles son los perfiles ocupacionales? Aquí puedo pasar rápido porque no los vamos a ver en detalle seguramente, pero en el caso de la industria, obreros, panaderos, pasteleros, vendedores, soldadores, oxicortadores, ebanistas, mueblistas, en el caso del transporte, conductores de camiones, conductores de buses, conductores de automóviles, o sea, todo tipo de conductores, parece que están ahí, mensajeros, estafetas, maleteros, repartidores de folletos, etcétera. O sea,
bastante transversal, y en el caso de los proyectos de inversión, ingenieros, laboratoristas, jornales, ayudantes, carpinteros, hay muchos perfiles que tuvieron bastantes dificultades en la contratación, las empresas. Por lo tanto, se abren grandes oportunidades, pero lamentablemente hay muchos de estos perfiles que son muy difíciles y algunos simplemente no los llenan. Para ir concluyendo, en general nosotros vemos que las grandes dificultades y causas y oportunidades para la contratación, las dificultades ya los vimos, las causas probablemente también hay brechas en el sector formativo, hay miedo a los contagios también, ¿no? Pero ¿cuáles son las oportunidades para tener una mirada también de lo que nosotros creemos que debemos ir avanzando? Hay una alta valorización del personal especializado, por lo tanto hay que trabajar en eso, digamos, capacitaciones, creo yo, ahí es importante en ese sentido. También hay oportunidades asociadas al crecimiento del sector y a los sectores forestales, papeleros, lácticos, frutícolas, y las áreas de electricidad, electrónica, mantenimiento industrial y automatización también se ven como una oportunidad, ¿no? La digitalización de muchos procesos, la automatización de muchos procesos ha venido a cambiar muchas cosas, pero ahí vemos hartas oportunidades nosotros en cómo ir haciéndose cargo de eso, ¿no? Y por supuesto teniendo temas específicos con aquello. Ahora, en general, bueno, eso en el caso de la industria, ¿no? Y en el caso del transporte y mantenimiento, en general hay una alta demanda de contratación. O sea, en el caso de transporte, alta demanda, ¿ya? Bueno, todos sabemos, antes muchos íbamos a comprar la comida a los supermercados, ¿no? Ahora yo creo que bastante menos, ¿no? Llega a la casa, hay mucho transporte y todo, digamos. Hoy día el pedido por internet es mucho más común que antes, ¿no? Uno contrata, se compra un refrigerador, no sé, y por supuesto se lo van a llegar a la casa. Por lo tanto, hay mucha demanda de contratación en este rubro. Nuevos nichos también, el tema de logística y almacenamiento es un tema, ¿no? Es un tema importante, y la incorporación de las tecnologías, por supuesto que ya lo he comentado. Y en el caso de los proyectos de inversión, en general, veíamos nosotros hay algunos incentivos para mejorar las condiciones laborales. Hay hartos proyectos de inversión, hay hartos elementos que se pueden poner sobre la mesa ahí, y por supuesto eso podría ser un tema importante. Y también vemos una oportunidad, porque estos proyectos, como ya les mencionaba, no se hacen solo en los grandes centros urbanos, sino en muchos territorios, y hay una oportunidad para dinamizar los territorios, incentivando también la contratación de mano de obra local, ¿ya? Por lo tanto, estos proyectos de inversión, eventualmente nosotros los vemos como una muy buena oportunidad para poder generar mucho desarrollo económico local. Solo contarles por último qué hacemos con esta información. Bueno, esto, ¿no? Mostrarla, ponerla a disposición de los actores. Esta información es pública, está disponible. Nosotros tenemos ahí una página para poder visitar y que ustedes puedan tener acceso. Y por supuesto, para la oferta de capacitación, para el sistema de capacitación, como dice ahí, y para que vayamos ajustando esta oferta de intermediación laboral, los subsidios, y en general poner a disposición para las políticas de empleo en general. Muchísimas gracias. No sé si me demoré los 20 minutos, pero... Gracias, Camilo. Gracias, Camilo. Estuviste muy bien en el tiempo. No fue necesario abrir una compuerta acá para que pueda caer al foso de los cocodrilos, profesor. A continuación, invitamos al señor Patricio Sáenz, Seremi del Trabajo y Previsión Social, a presentar las acciones pro empleo en el marco de la pandemia COVID-2019. Adelante, Seremi. Muy bien. Muchas gracias. Quiero saludar con especial atención esta mañana. Yo soy un híbrido, ¿eh? Yo soy un híbrido entre expositor a lo mejor y político, dice Jorge Silva. Por lo tanto, voy a dar la libertad de saludar a los quienes nos acompañan, ¿cierto?
a nuestro vicerrector académico de la Universidad Autónoma, don Emilio Guerra. Lo decía en su saludo, nos conocemos hace larga data ya, no vamos a hablar de muchos años, sino que nos conocimos muy pequeños, y eso hizo que se contaran muchos años. Saludar también a nuestro querido director regional de CENSE, Ernesto Salazar Briones, que lo he invitado a este conversatorio por parte de la Seremía, principalmente porque es el organismo que ejecuta mucha política pública de la que a nosotros nos correspondió ejecutar durante este periodo de pandemia, porque en eso nos vamos a centrar en la conversación que vamos a tener esta mañana. Saludar también a mi colega Patrick Dangan, ¿cierto? Seremi de Hacienda, que es muy importante, la Hacienda, las lucas, profesor, ¿cierto? Porque por ahí dicen que con platita baila el mono, nos guste o no nos guste, y tienen un tremendo poder a nivel nacional, aquí en la región también, pero como es de bajo perfil mi colega, se hace poco sentir. Pero en definitiva es muy importante contar con la presencia de él, porque todo prácticamente pasaba por ahí cuando estábamos discutiendo políticas contingentes y atingentes, ¿cierto?, a lo que nos tocó vivir en los últimos 2 años. Saludar también a don Jorge Silva, representante de los trabajadores. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos y ser parte de esta conversación, de este conversatorio, con el cual tuvimos un gran trabajo durante el periodo de pandemia, principalmente en generar diálogo social, en generar protocolos, ¿cierto?, para cada una de las líneas de trabajo de la región que eran necesarios que estuviesen vigentes para poder operar, y ahí el trabajo en terreno fue muy fundamental que hicimos en conjunto. Está en este salón también don Carlos Pineda. Muchas gracias, Carlos, el representante, ¿cierto?, del Instituto Nacional de Estadística, que nos entrega una serie de datos todos los meses, en las cuales nosotros después instalamos nuestros debates, nuestras conversas y nuestras interpretaciones, cada uno a su pinta. Nosotros tratamos de hacerlo de la mejor forma, de la manera más objetiva posible desde el gobierno. Y en general a cada uno de los invitados especiales que están en este salón, ¿cierto? Muchas gracias por su presencia, y los que nos siguen también a través de streaming, como decía hace un ratito atrás el profesor Humberto Sala. Estuve mirando también su último informe de confianza, que tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar en adelante. Decirles que dentro de lo primero que nosotros vimos en el periodo de pandemia fue cómo se definía una estrategia de poder abordarla de la mejor forma posible. Y la primera definición que hizo el presidente fue que deberíamos preocuparnos de la salud y la vida de la población y de nuestros compatriotas. La primera gran definición. Para ello se hicieron una serie de acciones, y yo se los comento porque estas materias nunca se conversaron, principalmente o salían a través de los medios de comunicación, pero como titulares, cada uno estaba tratando de protegerse y de no contagiarse, por lo tanto no era mucho el análisis que se hacía. Pero lo primero de todo era cómo éramos capaces de fortalecer las redes hospitalarias. Acuérdense ustedes que en muchos casos se hablaba de respiradores artificiales y de una serie de instrumentos que permitían a lo mejor prepararse ante una eventual, ¿cierto?, estampida de la pandemia, y sin muy poco conocimiento. Los chinos eran bastante herméticos, la contaban re poco. Yo creo que también contaron al final, recién el 31 de diciembre del 2019, creo que fue, que tenían un dato, tenían ¿cierto?, un tema de pandemia, y recién lo sinceraron llegando a la opinión pública, y de ahí en adelante ya nosotros en marzo ya estábamos de caballo en esto. Por lo tanto, esa era la primera gran definición que se hizo. Y en segundo lugar, claro, cuando hay problemas de enfermedad y que eran altamente contagiosas, ¿cómo se hacía, cierto?, para poder manejar esta situación si no había vacuna? ¿Sí? El controlar y regular la movilidad de las personas era fundamental, y ante eso, cierto, había que hacer otras definiciones. Y estas otras definiciones eran cómo éramos capaces de mantener las líneas de abastecimiento de los servicios más esenciales. Porque eso era clave. No podrían estar cerrados los supermercados. Y es ahí donde se hizo un trabajo importante, entre ellos trabajamos con la CUT mucho ahí en ese tema, en cómo nos conversábamos con los gremios, cómo nos conversábamos con las mutualidades para generar
protocolos sanitarios. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero la región de la Araucanía fue la primera que en cuarentena en Chile. Eso significó que nosotros como actores políticos teníamos que estar tremendamente activos en esa materia. Y es por eso que juntamos miedo y nos juntamos entre todos, pues es la forma de salir adelante en este tipo de eventos. Logramos mantener, no exenta de contagios, en muchas líneas, gran parte de los servicios. Me recuerdo, no sé si Jorge, tú me acompañaste al frigorífico Temuco, pero como ejemplo, pero ahí tuvimos un brote importante de los primeros, donde estábamos realmente todos muy asustados, inclusive los que nos tocaban andar en terreno, pero trabajando profundamente en este tema. Tercero, cómo éramos capaces, porque ya lo decía Humberto en su alocución inicial, generó la crisis más fuerte, lo mejor que tengamos, crisis económica, o traída de la mano, la crisis económica más fuerte, lo mejor que podíamos sufrir como sociedad en los últimos, no sé, 100 años tal vez, no sé cómo andaría la del 29-30, pero fue una crisis muy severa, es una crisis muy severa, y para ello había que preocuparse, y hay que preocuparse mucho de lo que son, principalmente de los ingresos de las familias en Chile. Cuando hablamos de empleos, fundamental era ver y escrutinar cómo estaba nuestro sistema de previsión en Chile. Porque es lo que hay que echar mano. O sea, si tenemos problemas, por ejemplo, con los ingresos, los trabajadores tienen problemas con los ingresos, ¿a qué se recurre cuando se pierde el empleo? Al seguro de cesantía. Cuando un trabajador se enferma, más allá de que le indican que tiene que tener reposo, a un subsidio, ¿cierto?, pues de esa enfermedad que son las licencias médicas. O cuando hay ahorro para la vejez, o sea, cuando se trata de la vejez o de futuro, del ahorro para la vejez. Y por otro lado también, ¿qué es lo que ocurría si alguien se contagiaba en el trabajo? Si alguien se contagiaba en el trabajo, tenía que recurrir, ¿cierto?, a la ley 16.744, que es el accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Por lo tanto, cada uno de esos pilares que tiene nuestro sistema previsional se iba a colocar en escrutinio para ver de qué forma cada uno respondía. Y ahí empezaron a aparecer temas importantes como, y a veces discutidos, como el tema, por ejemplo, ante la eventualidad de pérdida de empleo, ¿qué política pública íbamos a usar? Y empieza a aparecer la Ley de Protección del Empleo. La Ley de Protección del Empleo, en cierta forma, tenía dos capítulos, uno la suspensión de contratos de trabajo y otro la reducción también de jornadas laborales, como para poder trabajar a lo mejor a media máquina y preservar esos vínculos laborales con el objeto, ¿cierto?, de poder no perder esos empleos que eran tan importantes para la región. Eran muy importantes. Por lo tanto, esa fue como la primera política pública que se llevó a cabo desde el Ministerio del Trabajo con el objeto, ¿cierto?, de preservar los empleos. En ese intertanto, teníamos una máxima en la región de la Araucanía, principio que después se adoptó también como gobierno, que lo fundamental era la salud de los trabajadores y, en segundo lugar, no perder los empleos que la región tenía. Eran grandes desafíos que nosotros teníamos. Te pasaba solamente como anécdota dentro de lo que nos correspondía a nosotros hacer. Más allá del sector activo del trabajo, nosotros nos preocupamos también de lo que es los pensionados. Aquí en la región de la Araucanía se están pagando dentro del pilar solidario, antes de la PGU, ¿cierto?, alrededor de 127.000 pensiones, y en su gran mayoría eran presenciales, así que imagínense ustedes, cada uno de los espacios para poder convocar a esas personas de pagos presenciales, eran espacios que hacían 300 personas, pero producto de la pandemia no podían ingresar más allá de 35 con un severo estudio, y todo el resto de la gente quedaba en la calle esperando. Si ustedes, yo creo que ahí en muchos casos vieron filas enormes, ¿cierto?, de adultos mayores y decían, chuta, mire qué cruel, los adultos mayores en la calle. Bueno, era la modalidad en tiempos normales que teníamos de poder abordarlo. Bueno, una migración importante también al tema al pago electrónico, que no fue fácil, porque no estábamos acostumbrados, los adultos mayores no estaban acostumbrados y familiarizados con una tarjeta. Había temas importantes también de confianza entre ellos, ¿cierto? Y que hacía dificultoso que pudiésemos avanzar con la premura que uno quisiera, y más aún con la histeria colectiva que existía.
Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero pucha, se veía media cola y ya llamaban inmediatamente a la autoridad correspondiente para ver qué diablo pasaba. Una anécdota, la zona de Carahue, a propósito de las pensiones, me envían desde el Senado una fotografía donde había un adulto mayor que se había descompensado en las filas afuera y fue noticia nacional y en 2 segundos. Rápidamente uno articula sus redes, ve qué es lo que ocurre, porque teníamos externalizado ese servicio, que la fuente pagadora es una caja de compensación, y nos informa que efectivamente, producto de la fila, ahí se había desestabilizado esta persona, pero hubo que rápidamente, ¿cierto?, tener elementos que no eran de la cotidianidad, no era habitual tener equipos médicos cercanos a esos centros de pago. Estamos hablando del mes de marzo y abril del año 2020, y que eran materias que nos tenían tremendamente preocupados y ocupados a todos. Y ese tipo de cosas que eran tremendamente traumáticas, nos convocaron y nos llevaron mucho esfuerzo. Y les cuento esto porque cuando hablamos de empleo aquí tenemos 2 escenarios. Uno lo que era la prepandemia, durante la pandemia, y lo que es pospandemia tal vez. Y que son cosas totalmente distintas. Camilo hace un ratito atrás nos hacía una exposición, ¿cierto? Un estudio de opinión, pero está situado entre abril y agosto, si no me equivoco, mayo y agosto del año 2021. Pero del año 2020, de agosto del 2021 a la fecha ha pasado mucha agua por el puente. Yo creo que no, por lo menos yo nunca pensé, tal vez, que hoy día tuviésemos tasas de desempleo del 5%, históricas, 5 y 5,2%. Son absolutamente históricas desde el minuto, ¿cierto?, que se empezó a implementar esta metodología, que fue el año 2010, y esto a propósito de los acuerdos con la OECD. Por lo tanto, si usted me dice hoy día, usted va a tener 20.000 desempleados, yo le digo, yo creo que son un poquito más. Pero esa es la realidad, porque cambió también la conducta del trabajador, la predisposición de las personas frente al trabajo y a la vida cotidiana en general. Me da la impresión que estamos privilegiando mucho más, ¿cierto?, lo que es la salud sobre cualquier otra cosa. Y está bien que así sea, es parte de la evolución que tenemos que realizar, con el objeto, ¿cierto?, de poder tener una mejor convivencia y que podamos avanzar con paso más firme. Entre este intertanto de la aplicación de leyes, más adelante les voy a mostrar un cuadro donde aparece un gráfico de tiempo, ¿cierto?, donde se iban sumando las distintas políticas públicas. Tuvimos actividades importantes con la FC, ¿cierto?, que era el seguro de cesantía, con el objeto también que pudiesen agilizar los pagos y poder implementar la ley de protección del empleo. Aquí tengo una serie de láminas que son ilustrativas de lo que se vivió en pandemia, la serie de reuniones, avances en los protocolos. Ahí estamos, por ejemplo, en un lugar, un sector rural, porque había... El año 2020 partimos con el tema que tuvimos recién vacunas prácticamente a fin de año y a principios del 2021. Por lo tanto, había que enfrentar la temporada del mundo agrícola sin vacuna. ¿Y de qué forma hacerlo? Porque había que levantar también esas producciones y había que trabajar fuertemente en lo que eran los protocolos sanitarios ahí, y hubo un despliegue enorme de parte nuestra, conjuntamente con la CUT en su minuto, para poder ir a terreno, conversar estas materias y que definitivamente lo que uno planteaba en el papel en los hechos también estuviese ocurriendo. Que estuviese ocurriendo también protocolos sanitarios adecuados en el transporte de trabajadores. ¿Qué medidas tomaban? Por lo tanto, fue un trabajo muy duro para poder cumplir 2 objetivos. Levantar esos temas de carácter esencial y, por otro lado, también proteger los empleos. Quiero adelantarme un poquitito porque me gustaría pasar rápidamente a revisar algunas medidas que se tomaron. Ahí aparece la Ley de Protección del Empleo, ¿cierto?, que empezó a regir apenas se decretó el estado de emergencia a partir del 1 de abril, y que básicamente consistía, ¿cierto?,
en interrumpir, suspender los contratos de trabajo, donde por un lado el trabajador recibía ingresos de parte del seguro de cesantía, del Fondo de Seguro de Cesantía, en sus dos presentaciones, ahí en la cuenta individual y también en la cuenta de carácter solidario, y por otro lado también el empleador se seguía haciendo cargo de ese vínculo laboral a través del pago de cotizaciones previsionales, que era fundamental para que el trabajador no perdiera, ¿cierto?, esta cobertura que le da el sistema previsional chileno. Nos encontramos con temas importantes ahí, por ejemplo, las trabajadoras de casa particular. ¿Y por qué lo menciono ahí? Porque en la región debemos tener alrededor de 12.000 trabajadoras de casa particular, o teníamos eso antes de la pandemia, y que en cierta forma ellas no estaban adheridos al seguro de cesantía, porque tenían un fondo de indemnización a todo evento, y que en cierta forma, claro, era un fondo determinado que le permitía abordar eso, pero aquí iba a estar sin trabajo durante el tiempo que era necesario mientras nos mejorábamos, y hubo que incluir modificaciones en ese momento, y todo esto, se los comento, era sobre la marcha, si aquí no había mucho espacio donde uno pudiese planificar, donde pudiese hacer estudios, sino que simplemente había que andar lo más rápido posible. La ley de vivienda protegida, por ejemplo, que fue una ley importante también para nosotros, porque tenía que ver con cómo éramos capaces, ¿cierto?, de apañar también a aquella trabajadora que ya se le había terminado su postnatal y en adelante que seguía para poder evitar y bajar los riesgos de contagio de ese hijo chico que tenía, y que a propósito del trabajo, de ir a la pega, de incorporarse, no iba a ser cierto que se le iba a enfermar, y eso significaba, cierto, licencias médicas preventivas parentales con el objeto de 30 días, con el objeto, cierto, de mantenerla más en el hogar para poder así preocuparnos de la salud, porque eso era lo fundamental. Así es que esa fue una ley importante también. Aquí contengo algunos datos que tienen que ver con la cantidad de empleos que protegió, a mi juicio, la Ley de Protección del Empleo en la región de la Araucanía durante todo el periodo que estuvo vigente. Fueron 35.937. Eso es un dato tremendamente relevante, porque si no hubiese existido la Ley de Protección del Empleo, lo más probable es que muchos de esos casos hubiesen sido personas que hubiesen quedado desempleadas producto de la pandemia. Ahí había dos vías, ¿cierto? Por pacto y por los actos de autoridad. Los actos de autoridad fundamentalmente era cuando se decretaba cuarentena, y por ese motivo, ¿cierto?, tenían que estar cerrados, caso concreto la construcción, exceptuando, ¿cierto?, la inversión pública, que caía en ese espacio, que por cierto también, a propósito de eso mismo, con la Cámara Chilena de la Construcción, con los gremios, hicimos un trabajo ahí para poder operar en tiempos de cuarentena, con ello, por la cantidad de empleos que esto significaba, porque nos dimos cuenta que en algún minuto nos estábamos yendo todos prácticamente a las pailas, como decimos, y de ahí habíamos perdido la mitad de los empleos en la construcción en la región. Teníamos alrededor de 52.000 empleos en los mejores escenarios, y estábamos con 22, con 23.000. Y eso era súper complejo para nosotros. Por lo tanto, ahí pudimos sacar eso adelante, pudimos pedir las autorizaciones también a nivel de economía, con el objeto, ¿cierto?, de que pudiéramos operar con unos protocolos un poco distintos. Ellos, por ejemplo, los trabajadores no podían usar transporte público, debía ser de cargo absoluto de la empresa, y por otro lado tenían que estar haciendo PCRs periódicos a sus trabajadores, prácticamente todas las semanas le realizaban ellos PCR a sus trabajadores. También, una vez que avanzaba esto, ¿cierto?, después se produjo algo bien especial, porque es fácil confinar, pero es muy difícil desconfinar las personas. El tema era cómo éramos capaces de estimular las nuevas contrataciones, cómo éramos capaces también de poder invitar a los que estaban suspendidos a que se sumaran a las actividades, y ahí se creó o se trabajó el subsidio al empleo en sus líneas nuevas contrataciones y también en su línea regresa. Ahí tenemos algunos datitos que en cierta forma ilustran, ¿cierto?, cuántos subsidios se entregaron en la región.
alrededor de 7.000 empresas fueron, ¿cierto?, las que usaron este subsidio, que involucraba a 38.000 trabajadores. Eso significa que si eran en la línea, ¿cierto?, de contrata, eran todos contratos nuevos, porque esa era la esencia, sobre 38.000, y en la línea, ¿cierto?, regresa, que eran estos trabajadores que estaban suspendidos y que podían regresar y que había un estímulo para el empleador para reiniciar sus actividades, eran alrededor de 3.600 personas, ¿cierto?, trabajadores que en cierta forma sus empleadores recibieron un subsidio con el objeto de continuar con su tema laboral. El subsidio protege, que es un subsidio también, todas estas políticas públicas que hemos hablado de los subsidios a las contrataciones, en sus dos líneas, el subsidio protege, todo esto lo administra CENSE y se paga a través de CENSE. Ellos son los encargados de llevar a cabo esta política pública, de ejecutarla, que hemos tenido resultados, yo creo que bastante favorables, porque habitualmente, director, no sé si usted me corrobora, pero los que más suenan son los que no se pagan, ¿no? Y los reclamos. Ahí salen al tiro a la vista, pero de entre todo yo creo que si estamos hablando de cifras, en el caso del subsidio protege de 2.700 trabajadoras, no creo que tengamos más allá de 10, 15 reclamos. Si me equivoco, me corrige, si el número es mayor. Si es menor, fantástico. Pero básicamente esto benefició a 2.700 trabajadoras prácticamente, y este es un subsidio que en cierta forma es un pago para la trabajadora, ¿cierto?, para que deje al cuidado a sus hijos que son menores de 2 años, y por cierto que también no tengan los empleadores la obligación de tenerse a la cuna, porque de eso se trata. Durante este periodo también, y a propósito ya que empezó a aparecer la vacuna, teníamos que pensar en un regreso, y lo que yo les planteaba del desconfinamiento lo más seguro posible. Sé que se dictó una ley que tenía que ver con, entiendo, la 21.342, que habla de los protocolos sanitarios, donde le entrega una responsabilidad muy grande a las mutualidades, con el objeto de que lo puedan implementar, y se crea también el seguro COVID obligatorio para todos los trabajadores. Esa también es una medida importante que se tuvo que desarrollar durante todo este periodo. Apareció el teletrabajo, que fue una ley que se terminó de dictar con fecha 24 de noviembre, sin embargo, en la antesala también se había aplicado mucho. Yo creo que ustedes como universidad acá lo usaron mucho, mucha gente podía trabajar a propósito de la tecnología, pero también ahí tiene dos variantes: el trabajo a distancia por un lado, y por otro lado el teletrabajo, que el teletrabajo es el que más se usa, se aplica, porque aprovecha, ¿cierto?, la tecnología principalmente para desempeñar estas labores. Los otros son encargos de servicios especiales a distancia, que tiene otra condición. Creemos que esta ha sido una buena ley, es una ley positiva. Sin embargo, yo creo que en adelante lo fundamental en eso, para quienes sigan teletrabajando y no lo hagan de manera presencial, se tiene que avanzar también en un proceso de fiscalización importante, por un tema principalmente de que se estén cumpliendo también algunos requisitos mínimos en los lugares de trabajo donde está esta persona. Me refiero principalmente a temas de salud. No podemos tener un trabajador a lo mejor teletrabajando en su casa, sentado arriba de un cajoncito. Tiene que estar en una silla debidamente cómoda, que no le haya generado una enfermedad profesional, ¿cierto?, producto de estar instalado a distancia, y que muchas veces los empleadores no se vayan a desentender, ¿cierto?, de esa serie de obligaciones que igual se tienen que mantener en el tiempo. Estoy en cierta forma también resumiendo igual que Camilo. No quiero que me pille el tiempo en función de lo que estamos comentando, y tampoco quiero latearlo, porque a esta hora de la mañana lo más probable es que en una de esas, ¿cierto?, tengamos una cuota de, si bien es cierto, está partiendo, pero de cansancio, pero que acumulado el día anterior estamos. Y el IFE laboral, que es una medida, un subsidio que está dirigido más bien a la demanda de trabajo, porque no sé si ustedes se percataron, pero en principio hablamos del subsidio de la contratación en sus dos líneas, y esos subsidios estaban más bien dirigidos a la oferta de trabajo, y se fue mutando hacia lo que es la demanda de trabajo, y principalmente porque también nos dimos cuenta que la gente, los trabajadores, no estaban
saliendo a buscar empleo. Entonces había que colocar un incentivo para que lo buscaran. Y esto no salir a buscar empleo, yo lo escuchaba en muchas partes, tenía que ver con que no, si el Estado, el gobierno está entregando mucha ayuda social, está entregando muchos recursos para los IFE universales, fueron de público conocimiento, 16 millones de personas en Chile lo recibieron, de un total de 19 millones, por lo tanto era bastante universal, pero tenía que ver con el sentido que tenía, era la primera definición que conversamos cuando partí conversando, la salud y la vida de los trabajadores. ¿Cómo nosotros le pedíamos a los trabajadores o a la población que se quedara en la casa si tenía que resolver necesidades de carácter esencial? Y esas necesidades de carácter esencial, don Humberto, como buen economista, se resuelven con recursos. Y ese recurso tenía que estar. A lo mejor algunos podrían haber dicho, sabe que fue un poquito tarde, sí, pero no teníamos idea de cómo iba a avanzar este tema de la pandemia. No sabíamos si no había vacuna, cuánto había que resistir. Aquí en la región de la Araucanía este datito está totalmente actualizado, espero, Ernesto, que esté en lo cierto, pero al día de hoy hemos cancelado 41.784, ¿cierto? IFES laborales en la región de la Araucanía. Recordar que todo esto va de la mano con un nuevo contrato de trabajo. Por lo tanto, también, si ustedes me preguntan a mí, ¿cómo les funcionó el subsidio a la contratación? Y veíamos que prácticamente estábamos con 35.000, ¿cierto?, personas. ¿Cómo les funcionó el IFE laboral? Han sido sobre 41.000 nuevos empleos. ¿Cómo le ha funcionado a lo mejor en la Ley de Protección del Empleo? Pero también estábamos viendo que se lograron acoger alrededor de 35.000 personas. Y eso son datos administrativos, eso no es un dato que sea un estudio probabilístico, por lo tanto es lo que uno pudiese decir como resultado de la política pública. Aquí tengo un gráfico que lo quería compartir con ustedes, que tiene en unas líneas oscurecidas que son de carácter, una franja vertical, donde estuvimos en los periodos de cuarentena. Y vamos viendo cómo se iban sumando, ¿cierto?, las distintas políticas públicas en el tiempo. Y ahí vemos que en el periodo de cuarentena, bien al principio, el teletrabajo fue importante, la Ley de Protección del Empleo también muy, muy relevante. El subsidio Protege, que va como saliendo, ¿cierto?, de la cuarentena. El plan paso a paso también empieza a aparecer ahí. Es bastante chica la letra, casi no la veo. No sé si don Emilio tiene mejor vista. Estamos en la misma. Y así sucesivamente hasta, bueno, pudimos, también hay un tema importante ahí, la ley ProPyme, que nos puede ahí dar datos importantes. Nuestro Seremi de Hacienda me venía ilustrando por el camino, me decía, mire, aquí entregamos alrededor de 13.000 FOGAPE, de ahí para arriba que fueron en el fondo 13.000 empresas que recibieron apoyo estatal con el objeto, ¿cierto?, de poder principalmente siempre mantener las operaciones, pero por otro lado también proteger los empleos. Aquí tenemos el mismo gráfico, pero con algunos puntos críticos. Nosotros tuvimos una tasa de desempleo de 13% en el trimestre móvil, creo que se fue mayo-julio, Carlos, si me equivoco, usted maneja los datos al dedillo, me corrige, en la cual ahí perdimos alrededor de 117.086 empleos en la región de la Araucanía. Eso fue el punto más crítico que nosotros tuvimos en cuanto a esto, y al día de hoy, ¿cierto?, tenemos 51.221 puestos de trabajo adicionales nuevos, y si esto lo comparamos con respecto a un año anterior, que tiene que ver más o menos también con la intensidad de la aplicación de la política pública en los momentos críticos, por eso les mostraba estos gráficos en paralelo. Aquí algunos datos adicionales, pero quiero trasladarme a la última lámina, que también me la hicieron chiquitita, pero me voy a ayudar de la mía que tengo acá, porque hay temas que son relevantes y que hace también a lo mejor ser poco predecible lo que pueda ocurrir en adelante, porque si ustedes me preguntan hoy, ¿hay empleo? Yo creo que sí. Yo creo que hoy día
prácticamente en todos los rubros todavía hay puestos de trabajo que cubrir. Si uno revisa el trimestre inmediatamente anterior, uno pudiese decir que a lo mejor todas las personas que salieron a buscar trabajo lo encontraron. Y para el trimestre que estamos hoy día vigente, que el informe lo entregó Carlos el día 28, prácticamente la gran mayoría de las personas que salieron a buscar empleo lo encontraron. Pudiese ser la lectura que uno le da, porque es cierto, las cifras de desempleo han bajado sensiblemente y están aún más bajas, ¿cierto?, de lo que nosotros teníamos en la prepandemia. Pero esta cuestión tiene que tener un sentido en adelante. Yo sé que Jorge me mira de allá y me dice, se ríe y anota y encontrará lo mejor y está mirando el informe ahí, que es el mismo que manejo yo, ojalá que usemos los mismos lentes, que los datos son bastante auspiciosos, pero sin embargo, ¿dónde está el problema? Yo creo que vamos a coincidir, todavía no tenemos esa fuerza de trabajo y esas tasas de participación en el mundo del trabajo como las quisiéramos en la prepandemia. Por ejemplo, la fuerza de trabajo prepandemia estamos en los 482.000 personas y hoy ya estamos en 423. Y así sucesivamente podemos revisar los datos. La tasa de desempleo prepandemia era 6,7 y hoy día tenemos 5,2. Donde naturalmente aquí, cuando hablamos de empleo, están las personas que trabajan de manera dependiente y los que trabajan también por cuenta propia, y también con algunos apartados donde están los que se definen como empleadores, ¿cierto? Otra categoría independiente, pero en general todas las personas que participan del mundo del trabajo. Y ahí podemos tener a lo mejor un par de miradas un poco distintas en cuanto a lo que tiene que ver con las tasas de informalidad, que en la prepandemia estábamos hablando. Siempre nosotros, Humberto, nos situábamos alrededor del 40%, éramos la región que tiene tasas de informalidad más altas de Chile. Tiene que ver con la naturaleza de la región, que aquí cuando no se encuentra el empleo de manera dependiente, hay que buscar la alternativa, ¿cierto?, independiente, de emprendimiento, y por eso es tan importante, lo mejor que hubiese estado Claudina, que pertenece ella a la Agencia de Desarrollo, que es un organismo, ¿cierto?, que está más bien encargado y preocupado de esa materia, de cómo generar también iniciativas que, producto de sus ventas, de su trabajo, entrega de servicios, le pueda reemplazar la remuneración tan elevada por el trabajador dependiente. Y la diferencia está ahí, por eso siempre con Jorge tenemos algunos puntos de vista distintos, no distintos, sino que él aboga mucho más por la seguridad social, porque claro que es relevante, pues, si nosotros la notamos hoy día en la pandemia, lo importante que era estar protegidos. Y eso no es un tema menor. Durante la pandemia también nosotros, conjuntamente con el Observatorio Laboral y el INE, levantamos una encuesta también sobre la marcha del comportamiento del empleo. Que se las quería comentar, pero todas las cosas pierden vigencia. Esto ha sido como bastante líquido todo lo que nos ha pasado, ¿cierto?, durante la pandemia. Y en adelante, si uno quisiera presagiar que lo que va a venir, no es fácil, porque la realidad hoy día, a quien le preguntes tú en distintos rubros, dice, me faltan trabajadores. No sé si eso va a ser válido en un mes más, porque claro, si hay un rubro o un sector que más se ha tocado en esto, es el empleo femenino, pese a que la tasa de desempleo hoy de la mujer es de un 4,8%. Es muy baja, más baja que la tasa de desempleo de los hombres. Pero el tema está en que la mujer está en una situación un poco distinta hoy día. Recién están comenzando las clases, y una de las medidas fundamentales que tomaba la mujer como trabajadora era dejar el trabajo y dedicarse a cuidar su entorno más cercano, sus seres queridos, y prefería privilegiar a eso y no salir a trabajar. Por eso es que no aparece, ¿cierto?, definida como desempleada. Ahora que se están retomando las actividades escolares, lo más probable es que las trabajadoras empiecen ya a manifestar resueltamente que quieren trabajar y esperan también una respuesta del mundo del trabajo. Estamos cruzados de contingencia, estamos con discusiones de temas muy relevantes para el país como la propia Constitución, donde a lo mejor más de alguna declaración de esas que salen de ahí no han sido muy afortunadas en función de lo que uno persigue, ¿cierto?, que haya estabilidad, la estabilidad, el crecimiento permite generar empleos. Por un lado. Por otro lado, también estamos con problema internacional que sin duda también termina generando
efectos sobre las expectativas. Yo me miraba y escuchaba atentamente el otro día el informe, parece que el día 28 o el lunes los entregaron ustedes acá en la universidad, que tiene que ver con los índices de confianza, y que algunos rubros se están moviendo básicamente en el segmento, ¿cierto?, de lee pesimismo en el concepto técnico que ustedes manejan. Entonces, eso hace, ¿cierto?, de que la mirada a lo mejor subjetiva en adelante sea de un poco más de preocupación. ¿Qué es lo importante? Y por eso el presidente lo definió así, que había que mantener vigente lo que es el IFE laboral para que las personas puedan incorporarse al mundo del trabajo con un incentivo adicional. Principalmente el llamado es a aquellas personas que están fuera de la fuerza de trabajo y que no, ¿cierto?, y que no se han incorporado. Creo que hay grandes desafíos. Esto está en pleno desarrollo. Y yo les quería comentar, en cierta forma, cómo se habían comportado las distintas políticas públicas que habíamos nosotros implementado y que todas tenían un sentido en concreto: proteger los empleos. Ahí están los datos objetivos, son datos administrativos todos, y creemos de que a lo mejor si estamos exhibiendo esas cifras de desempleo hoy día, es también producto de la sumatoria de políticas públicas que se han implementado y también de la natural y lógica dinamismo que la economía nuestra regional tiene. Tenemos que invitar a las personas, ¿cierto?, a regresar, que sea un retorno gradual y que sea también seguro. Por eso es importantísimo, y aparecía ahí también en el gráfico en el momento que se empezó a implementar la vacuna, que creo que ha sido uno de los grandes aciertos del gobierno del presidente Piñera y también de Chile como país, porque nos permitió a lo mejor estar por lo menos en una condición sanitaria mucho más aventajada que el resto del barrio de nuestra Sudamérica. Así es que no con esto uno quiere decir que pueda estar satisfecho. Fueron tiempos de mucho trabajo, de mucha exposición con muchos de los actores que están en este salón, en tiempos donde no era fácil salir a la calle, no había mucha disposición para hacerlo. Sin embargo, había que realizarlo, producto, ¿cierto?, de lo que está en juego: la salud de los chilenos y los ingresos de las familias más modestas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Patricio Seremi de Trabajo y Previsión Social. Permiso, voy a sacar aquí el micrófono. Cada uno de nosotros tiene un micrófono a su disposición, estimados. La idea es poder abordar algunos temas, profundizar algunos temas de los que hoy conversamos con ustedes, y luego dar un espacio también al público presente para que pueda plantear sus consultas, sus dudas respecto a las presentaciones vistas. Hubo un tema bien relevante que ambos abordaron. En primera instancia, Camilo nos planteaba, ¿cierto?, que los sectores económicos de la industria y el transporte principalmente, bueno, esto en el contexto del 2021, se mostraron, digamos, optimistas respecto a la contratación para los siguientes 12 meses, ¿cierto?, de sus trabajadores. También se plantea aquí en estos sectores, industria y transporte, repito, una muy baja se muestra una muy baja participación, lamentablemente, de las mujeres en estos rubros. Y Camilo nos habló sobre desafíos generales que nos presenta el futuro, no solo para estos sectores, sino que para el aparataje productivo en general, y no solo el aparataje productivo, también para los servicios, para la gestión y la administración pública, en la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo. Preocupa esencialmente la salida de mujeres del mercado laboral, la salida de mujeres de la fuerza de trabajo. Lo reforzó luego nuestro Seremi cuando nos presenta la baja tasa que tenemos afortunadamente hoy día. Lo plantea también don Emilio al principio, que hoy día estamos en un escenario favorable como región en términos de tasa. Pero sabemos que esa tasa es un poquito mentirosilla, ¿cierto?, de desempleo, porque nos muestra también que se está calculando esa tasa cada vez respecto de una proporción menor de personas. O sea, hay gente que en resumen, para entenderlo en simple, hay gente que hoy día se está yendo del mercado del trabajo, del mercado laboral, y no está volviendo, ¿ya? Obviamente que las circunstancias de lo que hemos vivido ha propiciado esto. Y es en ese contexto, entonces, que me gustaría poner el primer tema para ambos expositores, y es
el conocer cómo ustedes visualizan ese escenario, esa pérdida de personas, esa gente que está saliendo del mercado del trabajo, cuáles son los desafíos en general que nos podría plantear Camilo, que ustedes visualizan de la política pública para llamar a esta gente a que vuelva a trabajar ante la escasez actual que plantea el Ceremi de trabajadores. Y por otro lado, Ceremi, efectivamente, ¿qué se está haciendo? Porque es un grupo principalmente, y así lo entendemos todos, de personas que lamentablemente no tienen cualificación. O sea, la gente que se está yendo en su gran proporción son personas que no cuentan con una profesión o que son de oficio y que lamentablemente hoy día los espacios, ellos sienten más bien, porque los espacios probablemente existen, que es complejo volver a trabajar. Por favor, si pudiera partir Camilo y luego el Ceremi lo complementa. Gracias. Obviamente, hay una baja considerable sobre la cifra de hecho de participación laboral femenina, pero hoy día la pandemia tiene un triple trabajo. El trabajo que realizan de manera el trabajo de cuidados. Segundo, ya sea hijos o familiares o adultos mayores, etcétera, etcétera, que mayoritariamente lo realizan las mujeres. Ahí está el doble, que lamentablemente, por temas culturales, no lo realizan los hombres. Es así, los hijos no dicen eso. Y el tercero, además, son las labores locales, que es el trabajo, otro trabajo no remunerado, trabajo doméstico no remunerado. Por lo tanto, las mujeres se llevan una triple carga de trabajo. Y eso ha hecho básicamente que, entre otras cosas, por temas de salud mental, hayan tenido que muchas retirarse porque no dan abasto con eso. ¿Ya? Cosa que lamentablemente no se puede. Para ser bien claro, en general, el mismo Consejo trabaja, si pudiésemos medir, porque la medición no está actualizada, la medición de trabajo no remunerado, las situaciones están un poco desactualizadas, pero yo creo que la proporción se debe mantener. Las mujeres realizan el doble de trabajo no remunerado que los hombres. O sea, uno como hombre realiza la mitad de ese tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, la carga laboral aumentó de una manera importante. O sea, la carga laboral, no la carga laboral remunerada, que es más o menos la misma, ¿no? Pero la carga laboral no remunerada aumentó. Entonces, evidentemente ahí tenemos un gran elemento que nos dice por qué las mujeres se están yendo del mundo laboral. Algunos otros sectores o algunos otros sectores de la población, grupos de la población, los jóvenes, por ejemplo, ya lo dije un poquito en la exposición, pero el tema de la experiencia, ¿no? Tenemos acá jóvenes que salieron de sus carreras y no pudieron tener experiencia laboral real, ¿no? Evidentemente por Zoom no era lo mismo que relacionarse día a día, por lo tanto fueron un poco ahí cayendo en ese sentido. Y algunas de las otras cosas que yo creo que ha ido pasando, y eso me gustaría que lo pudiésemos quizás profundizar y discutir aquí entre todos. Nosotros cuando partió esta la pandemia, había una gran cantidad de personas que por ahí Carlos nos puede apoyar más con el número, pero son los inactivos potencialmente activos. Vale decir, aquellos que están así preparados, listos ya, así como que se acaba la pandemia y estamos listos para volver. ¿Ya? Ese número empezó a transformarse en inactivos habituales. ¿Ya? Se desesperanzaron por diversas cosas, ¿no? Y yo creo que voy a poner dos elementos importantes aquí, que
que son las interpretaciones particulares, la educar de mi propia interpretación. Una, creo yo que son los temas de salud mental, que básicamente la gente, por el estrés que ha significado todo este proceso, ha preferido dedicarse o dedicar y le ver más valor a otras cosas. Y ligado con eso, creo yo, han sido las condiciones laborales también. Creo que han sido importantes que, lo voy a decir con lo que yo siento, con la muerte tan cercana, ¿no? Las personas le empiezan a dar valor, mucho más valor a otras cosas, ¿no? Entonces, quizás para algunos trabajadores y trabajadoras ya no estaban dispuestos ni disponibles para poder quizás incorporarse a un trabajo que no les entregaba todo lo que necesitaban, las condiciones que probablemente estaban necesitando en ese minuto. ¿Verdad? Por lo tanto, ante las mismas condiciones, los trabajadores, algunos tuvieron que quedarse en la casa y mantenerse. Ese es un poco el diagnóstico, ¿no? Pero creo que nos pidimos la última cifra que no la había visto. Muchas gracias, Sergio, por esa... Se ve chiquito, pero yo tengo una y la verdad es que habíamos tenido esta curva de activos versus, o sea, fuerza de trabajo versus inactivos. Históricamente siempre los inactivos eran menos. Si lo miramos ahí en noviembre, dice 482.000 fuerzas de trabajo, inactivos 325.000, o sea, una proporción bastante grande, donde la línea de inactivos iba por debajo de la inactivos. Y si lo vemos, bueno, la pandemia cayó muchísimo, y hoy día volvemos a estar un poquito por arriba, ¿no? Y ese creo yo que es una buena noticia, ¿no? Tenemos 397.000, por lo que veo yo aquí, de inactivos versus 423.000 de la fuerza de trabajo. O sea, estamos retomando un poquito el rumbo. Yo creo que esa es una buena noticia, al menos desde mi perspectiva. ¿Sí? Gracias, Camilo. Seremi, agrego un antecedente para que lo pueda abordar que planteó Camilo. Efectivamente, si volviéramos a incorporar a estas personas potencialmente activas, hoy día el INE nos dice que esta tasa podría elevarse por sobre el 30%, o sea, el desempleo potencial, ¿cierto? Si incorporáramos a estos trabajadores, sería muy alto. O sea, también esto tiene un trade-off, lo uno o lo otro. Si los invitamos a todos, el desempleo aumentaría considerablemente. ¿Cómo desde la política pública se mantienen esos equilibrios y cómo lo proyectan o lo visualizan ustedes? Realmente, cada una de las políticas que estamos durante el gobierno de hoy, todas han tenido un enfoque especial a donde más nos cuesta el empleo. ¿Dónde nos cuesta más? Por los jóvenes, por la falta de experiencia, lo decía Camila hace un rato atrás. En segundo lugar, por las personas con discapacidad, porque ha costado, inclusive hubo que generar una ley de cuotas para poder, ¿cierto?, abordar esa materia. En tercer lugar, las mujeres, por lo tanto, también siempre fue un tema central en la protección de empleo para nosotros. Y en cuarto lugar, también se suman los trabajadores hombres, sobre 55 años. Porque claro, perder el empleo sobre los 55 años, por Dios que cuesta reincorporarse. Y con bastante, como decimos los trabajadores, hilo en la carretilla todavía. Y a lo mejor donde se puede todavía abordar mucho. ¿Y dónde lo vemos eso con mayor precisión? Para colocar un ejemplo concreto. Los trabajadores de la construcción, que se han ido sistemáticamente envejeciendo, porque los jóvenes no se están incorporando a la construcción, en su gran mayoría son mayores. Y ellos han sufrido una baja muy importante, y yo creo que los que en cierta forma tienen contacto con la construcción, ellos se dan cuenta que es así. La gran mayoría de los trabajadores sobre 50 años, producto de la pandemia, se fueron para la casa. No quisieron arriesgar su vida, porque claro, uno después de los 50 va a andar, la familia estamos sobre la mitad de la vida, ¿no? Pero, estamos complicados, por lo tanto, eso era una reacción natural. Y ha visto hoy día colocar en especial atención también de las personas mayores de 55 años, porque hay que pensar en reconversión. Por lo tanto, el poder tener políticas públicas que ayuden a recuperar los empleos femeninos siempre ha estado presente en el sello del gobierno. Por ejemplo, el IFE laboral para un trabajador son 200.000 pesos y para una mujer 250.000. ¿Es así, Ernesto? Por lo tanto, existe un mayor incentivo para que la mujer se incorpore al mundo del trabajo. Igual cosa en el subsidio a la contratación, si yo contrato a una mujer o un hombre,
290 mil pesos, terminó siendo, que ya no está vigente, pero fue. Y había esa preocupación constante de poderlo hacer. Con respecto a la que plantea Humberto, es que casi todo el mundo que está en edad de trabajar se suma al trabajo, lo más probable es que las plazas de empleo que ya están disponibles se copen rápidamente y vamos a sucumbir a menos que haya una política pública muy potente que sea capaz de generar el empleo necesario en la región, y cosas que, por lo menos los informes que tú mismo entregas, Humberto, nos indica que la gente está más bien mirando, como decimos en el campo, está mirando desde el monte, que es lo que pasa en la pradera. Para poder avanzar con una serie de proyectos que todo va vinculado al empleo. Pero lo que sí te puedo decir, que por lo menos mientras nosotros estemos gobernando, lo fundamental ha sido siempre que la inversión sea motor generador de empleo. Más allá a lo mejor de lo que pueda significar esa inversión como resolver un problema puntual de la ciudadanía, sino que fundamentalmente eso se apuró y se adelantó mucha inversión con el objeto de crear esos empleos que eran necesarios. Y por eso que también en algún minuto el proceso de desarrollo laboral se le encargó esta encuesta tan relevante que tenía que ver con revisar cada uno de los proyectos de la Araucanía, que creo que revisaron sobre 57, pero no, 62, o 62 por algunos proyectos privados, donde se veía exactamente cuál era el impacto que tenía cada una de las inversiones que el Estado, el gobierno estaba haciendo en la región. ¿Cuántos oficios especializados necesitaba? ¿Cuántos técnicos necesitaba y cuántos profesionales necesitaba ese proyecto? ¿Cuántos eran nuevos y cuántos eran de la estructura de la empresa que se lo adjudicaba? Porque para nosotros era relevante tener esa información. Yo creo, Humberto, que las labores, por ejemplo, de intermediación laboral, la función de la capacitación, siempre va a ser fundamental en cuanto a poder abordar las tasas de desempleo. Tenemos experiencias muy exitosas acá. Se han ejecutado proyectos de trabajo importantes, donde hemos llegado a 500, 600 trabajadores, donde le hemos pedido a los ejecutantes que, más allá de detectar la necesidad, el oficio en específico por qué preparar, que también se puedan vincular con esos empleadores y me los va a capacitar en la medida en que usted me garantice que me los van a contratar. Nosotros estamos pidiendo en muchos programas, incluyendo los del CENSE, tasas de empleabilidad. Ustedes creo que están pidiendo todo el 30%, nosotros pedimos todo el ICD, en programas propios del Ministerio, con el objeto de ser un poco más concreto y que también la sensación de la ciudadanía sea de que la plata pública se está dirigiendo de la mejor forma posible y en función de los objetivos que han sido previamente establecidos. Muchas gracias, Seremi. Muy claro, Camilo y Seremi en su respuesta. Para hacer esto un poquito más participativo y considerando que ya estamos casi en el tiempo, tenemos pronto un punto de prensa con los expositores, quisiéramos traspasar algunas o pedir algunas preguntas del público para que podamos compartir también sus inquietudes. Quisiera que levantaran su mano. Ya tenemos una. Por acá tenemos otra para tenerlas agendadas. Perfecto. Tenemos dos preguntas para permiso. Voy a retirarles uno de los micrófonos, estimados panelistas. Gracias, vicerrector. Para que podamos compartir, esa es la idea, recibir sus inquietudes. Adelante, por favor.
Por favor, muchas gracias por su aporte. No sé, Seremi, si quisiera usted dar respuesta a las inquietudes. No sé de qué lado va a venir, pero va a venir. Mire, yo coincido plenamente con usted de que hoy día, más que nunca, todos los problemas se deben abordar, a lo menos con este rotulado, ¿no? Con un ente común denominador, un diálogo social, donde todos los actores participen activamente y que se vea hasta dónde se puede llegar y hasta dónde se puede avanzar. Naturalmente, de que la pandemia ha traído temas que no hemos tratado acá, aquí hemos visto básicamente puestos de empleo, pero también ha traído otros efectos. Y estos otros efectos tienen que ver, por ejemplo, con los ingresos de los trabajadores. Hoy día, la remuneración a los trabajadores, exactamente las nuevas contrataciones tal vez, son mayores a los que teníamos antes de la pandemia. Puede ser producto de la escasez de trabajadores, puede ser, pero hay una situación que es concreta. Y naturalmente que cada uno de los empresarios tendrá que ver de qué forma hace viable su negocio, su trabajo, con el objeto, ¿cierto?, de mantener el recurso humano, que es el que lo va a acompañar en desarrollar estos proyectos. Los proyectos se desarrollan con voluntades, los trabajadores entregan las voluntades y el empresario entrega el capital. Por lo tanto, ahí se tiene que generar una adecuación, creo yo, no quiero decir que sea automática, pero se tiene que producir esa situación. Otro tema relevante que es importante verlo, y que lo conversábamos con Emilio hace un ratito atrás. Mi impresión, y es una evaluación absolutamente subjetiva, que el trabajador hoy día está privilegiando más su vida personal, más sobre lo que es el trabajo, ¿no? Que el trabajador no quiere exclusivamente vivir para trabajar, quiere trabajar para vivir mejor. Y eso no lo debemos olvidar en adelante. Yo creo que conceptos, se lo escuché, no lo estoy inventando, ni tampoco una crítica política, se lo escuché a la futura ministra del Trabajo, que ella tiene básicamente dos prioridades dentro de lo que lo escuché: mejorar las pensiones, por un lado, y por otro lado, la jornada laboral de 40 horas. Yo creo que puede que tenga sintonía por todo lo que hemos visto, pero eso tiene que ir necesariamente de la mano con política pública que esté dirigida a mejorar la productividad de los trabajadores. Mejorar la productividad de los trabajadores significa mayor capacitación, y que la capacitación quede instalada en el trabajador para que tenga como objeto rendir más tal vez, acceder a un mejor salario, pero sobre todas las cosas mejorar su empleabilidad, que no necesariamente tenga que depender de ese trabajo para poder llevar el sustento a su hogar, sino que tenga alternativas porque su preparación se lo permite. Y ahí tiene que ir un poquito más allá de lo que hacemos como estamos haciendo con el censo. El censo hoy día dirige su esfuerzo a las personas desempleadas. Debe haber capacitación continua si queremos sistemáticamente mejorar la productividad de los trabajadores en general. Y eso yo creo que la discusión está dada que lo hacemos con recursos públicos o lo hacemos con la vía indirecta de la franquicia. Yo creo que hay un tremendo tema que abordar, pero si realmente queremos enfrentar esto, hacernos cargo de esto, lo mejor del sentir del trabajador y de la ciudadanía en general, de poder tener más tiempo para la familia y más tiempo, como en el pasado se decía, para el ocio, pensando en la parte de recreación de los trabajadores. Y son temas que se deben instalar, pero por lo menos mi humilde opinión es que tiene que ir de la mano con eso, y esa parte de la mejora de la empleabilidad es
es un capítulo relevante, además que está sustentado con una serie de informes internacionales que muestran, ¿cierto?, que nuestra productividad con respecto a muchos que viven en el resto del barrio ha bajado. Por lo tanto, ahí tenemos un área importante que abordar, creo yo, bajo la lógica de Jorge, que tienen que estar sentados los trabajadores, los empleadores y, por cierto, también los gobiernos de Chile. Muchas gracias, Seremi. Sí, por favor, adelante, Camilo. Nosotros en el Consejo Asesor del Observatorio, creo que una de las cosas que nos hizo generar un muy buen proceso y expandirlo es que estamos esos 4 actores sentados, lo que podemos hacer un aporte, ¿no? Pero yo y una mirada. Dejémoslo como mínimo, entonces 3. Gracias, Camilo. Teníamos una segunda y última pregunta, vicerrector. Todo el caso de instituciones que, por así decirlo, entregan desde etapas tempranas, bueno, hasta la academia, la educación superior, universidades, entregan personas muy laborales que creo que esa cuadra, esa hélice, tiene que abarcar todo ese espectro también. 3 preguntas simples. Humberto, ¿cómo relacionas tu índice de confianza empresarial con lo que se ha señalado hoy día? La otra para proceder. ¿Cuál es de la usted se enfocó bastante en lo que han sido las políticas públicas de la ley? ¿Faltó alguna? ¿Hubiese dado un segundo, aprieta alguna parte del IFE laboral que se va a mantener por instituciones, pero aparte de esa, ¿qué otra te cree que pueda haber sido mejorada o si no continuar bajo un desafío que se puede plantear por el gobierno? Y la otra para Camilo, que también es muy corto y pasa de esas ignorancia. Siempre los representantes de las pymes dicen: nosotros damos el 80% del empleo en Chile. Y por lo menos lo tenemos sobreenternalizado. Y ahora, con lo que veo en la posición tuya, dice que es 50%. ¿No? ¿Cuál es la verdad? ¿O por qué uno dice una cosa y la otra la otra? Gracias, vicerrector. Hartas inquietudes del vicerrector, nos puso tarea. Sí, muy breve. El indicador de confianza empresarial que nosotros venimos midiendo para la audiencia que no conoce el tema desde el año 2017, mide percepciones económicas de confianza en los distintos sectores de la matriz productiva regional, entre ellos el agro, la construcción, el sector financiero, transporte, comercio, servicios y turismo, etcétera. Y este indicador no solo es nuestro, sino que en general los indicadores de confianza empresarial son muy buenos predictores de 2 aspectos importantes. Uno es el nivel de actividad económica, el crecimiento económico, y por otro lado, el empleo. A lo que nos convoca en esta oportunidad, que es el empleo, podemos decir que efectivamente nosotros, dentro de una de las variables clave que medimos, es la disposición a contratar trabajadores que tienen o que van a tener estos distintos sectores en el siguiente trimestre. Efectivamente es un muy buen predictor de lo que sucede luego posteriormente, y habitualmente las bajas en la confianza o las tendencias hacia el pesimismo extremo en los momentos crudos de la crisis, veíamos nosotros la evolución en distintos sectores efectivamente hacia la baja, en una cantidad importante de puestos de trabajo, miles de puestos de trabajo en el caso de sectores que encadenan mucho empleo, que son construcción, el sector agrícola y el sector comercio hoy día y servicios en la región. En consecuencia, en crisis, estos sectores se movieron hacia el pesimismo extremo. Hoy día están en el pesimismo moderado, como lo planteaba el Seremi, que muy Mateo, ¿cierto? Se leyó el último informe. Están tendiendo hacia el pesimismo moderado y pesimismo leve,
todavía acercándose a lo neutral, o sea, todavía no hemos pasado desde hace casi 2 años hacia el optimismo, ¿sí? No hemos pasado, salvo por ahí en algunos sectores específicos. Y hoy día lo que es positivo es que sectores importantes, repito, como el agro, el comercio y la construcción está un poquito más pesimista, están tendiendo hacia este pesimismo leve, lo que podría para nosotros permitirnos visualizar que podríamos tener una mejora en la contratación de trabajadores, pero todo eso va a depender de la evolución que tenga la fuerza de trabajo que ya habíamos comentado nosotros anteriormente, o más bien los expositores habían comentado anteriormente. Adelante, por favor. Efectivamente, hace que aquí estamos viendo 12 transporte. Inmediatamente comercio, se nos va a ir el indicador digamos, mucho más hacia la particularidad de esta región. Es verdad lo que dicen. Sí, es que es bien relativo, porque yo generalmente escucho, ¿sabes? Somos la región más pobre de Chile y la que tenemos peores cifras de desempleo. Y yo cuando veo eso, nosotros estamos en el 6º lugar. O sea, hace rato yo no recuerdo haber hecho un anuncio de desempleo del INE que habíamos estado más allá de la medianía de la tabla. Y son discursos que se instalan y que terminan generando realidad. Yo creo que sí tenemos dificultades como región, y esto hay que dejarlo plasmado. Nosotros acá tenemos dificultades en cuanto a la generación de empleos, a lo mejor que son dependientes. Pero aquí el habitante de la región, el trabajador de la región, genera mucha iniciativa por cuenta propia. Por eso los gobiernos regionales destinan muchos recursos también a emprendimiento y a esa materia. Dicho eso, quiero ir a la consulta que me hacía nuestro vicerrector. Yo creo que hay que seguir perseverando en el IFE laboral. Mientras haya personas que están fuera de la fuerza de trabajo, una forma de invitarlas a sumarse es que haya incentivos, ¿cierto?, para que ellos puedan sumarse, fortalecer la fuerza de trabajo. Y en segundo lugar, una vez que tengamos relativamente agotado eso, yo creo que habría que perseverar nuevamente en el subsidio de las nuevas contrataciones. Con los distingos que nosotros hemos hecho, a lo menos en el gobierno del presidente Piñera, que sean mayores para las mujeres, mayor para los jóvenes, para las personas con discapacidad y también para las personas que tienen sobre 55 años hoy día, que les va a costar en adelante, creo yo, más poderse incorporar al mundo del trabajo por razones obvias y culturalmente por todos conocidas. Eso. Bien, muchas gracias a los expositores por la experiencia. Junto con agradecer a los expositores por este espacio de conversación, y antes de despedirnos, por supuesto, invitamos a que nos acompañe nuestro vicerrector de sede, señor Emilio Guerra Budiño, para hacer entrega de un reconocimiento a los panelistas que hoy han tenido una destacada participación en este panel. Para que guarde por lo menos la estadística. Gracias, estimado. Gracias. Me coloqué la mascarilla. Si no lo van a castigar, después va a aparecer ahí, después que dijo que había una tremenda campaña. Sí, claro. Ya, ahí sí. Muchas gracias. Gracias, señoras y señores. La Universidad Autónoma de Chile, sede de Temuco, agradece sinceramente vuestra presencia y deja abierta la invitación para futuros encuentros. Esperamos que todas y todos ustedes tengan una excelente y fructífera jornada. Gracias. Ya. Gracias.